Saludos, aquí Pete the Builder y en este nuevo episodio del curso Rust a fondo vamos a empezar la discusión sobre el manejo de memoria en Rust, el cual es un tema central y fundamental para este lenguaje, el cual lo hace diferente a los demás lenguajes de programación. Para poder entender bien cómo es que funciona el modelo de manejo de memoria en Rust, tenemos que primero dar un paso hacia atrás y tener claro unos conceptos básicos del manejo de memoria en general, básicamente un modelo que fue establecido por el lenguaje C. Y luego pues la gran mayoría de las arquitecturas, las plataformas de computación pues siguen utilizando ese mismo modelo. Y en ese modelo tenemos que la memoria de la computadora se va a dividir en unas áreas que vamos a ver en esta imagen aquí. Vamos a tener el stack, vamos a tener el heap y vamos a tener el área static. Esta área static que estamos viendo aquí es el área en donde se van a ubicar las variables estáticas que nosotros definimos en nuestro código. Y eso también incluye estructuras como los strings estáticos, ¿verdad? Que tenemos dentro de nuestro código. Eso lo vamos a ver en breve. Y pues al estar directamente en esta área de memoria estática que viene siendo parte del binario que nosotros compilamos, pues esos datos son permanentes, ¿verdad? Siempre están ahí en el mismo lugar de memoria disponibles hasta que termina la ejecución del programa, ¿ok? Por eso de ahí viene, ¿verdad? El nombre de static, ¿verdad? De que es estático. Entonces, en el caso de aquí tenemos el stack. El stack viene siendo un área de memoria en donde cada vez que nosotros ejecutamos una función dentro del stack se va a asignar un espacio para las variables locales de esa función, los parámetros de esa función y lo que la función va a devolver, ¿verdad? El return de esa función. Todo eso necesita espacio en memoria y para eso existe el stack, ¿verdad? Cada región que nosotros vemos en este diagrama aquí, por ejemplo aquí, vamos a decir que esta es la primera función que estamos ejecutando, que en la gran mayoría de los lenguajes, incluyendo Rust, pues esta va a ser la función main, ¿verdad? Entonces, cuando main llama otra función, pues vamos a ver que se crea entonces otro frame, ¿verdad? Lo que se conoce como el stack frame de esa función. Se crea otro frame en el stack encima del frame de main. Y entonces el frame de main está inactivo hasta que esa función termina de ejecutar su código. Y así por el estilo, ¿verdad? Pues si seguimos, esa función llama a otra función, pues seguimos añadiendo stack frames aquí en el stack y pues se va formando una pila, ¿verdad? De ahí esa vendría siendo la traducción de la palabra stack al español. Es una pila, ¿verdad? De estos stack frames que se van amontonando y según las funciones van terminando de ejecutar, pues se van entonces eliminando del stack y volviendo nuevamente a la función anterior, se vuelve a activar. ¿Qué pasa? Que el hecho de que el stack se compone de estos stack frames, de las funciones que nosotros definimos en el código fuente de nuestro programa, pues eso quiere decir que estos stack frames para cada función, pues se sabe exactamente a la hora de compilar cuál va a ser el tamaño, ¿verdad? Que necesita esa función en el stack. Las variables y los parámetros y el return type, ¿verdad? Lo que se va a devolver de la función, todo eso está definido en el código fuente. Así que el compilador puede saber de antemano exactamente cuánta memoria necesita esa función a la hora de ejecutar. Y entonces, pues, cuál va a ser el tamaño, ¿verdad? De este stack frame cuando se vaya a ejecutar la función. Por eso es que vamos a ver constantemente, una y otra vez, que en muchas instancias en Rust, cuando estamos definiendo funciones, hay muchos lugares donde hay que especificar, ¿verdad? El tipo de dato, porque el tipo de dato pues nos dice el tamaño de esa variable, ¿verdad? De cuánta memoria necesitamos para almacenar ese dato.
Por ejemplo, si es un i32, pues vamos a necesitar 4 bytes. Si es un U8, pues necesitamos un byte. Pues así por el estilo. Así el compilador puede saber exactamente, calcular un total de cuánta memoria en el stack va a necesitar esa función. Y entonces, pues al estar esos tamaños estar definidos ya a la hora de compilar, pues eso hace que el manejo de memoria en el stack sea bien rápido, ¿verdad? Porque ya todos los tamaños se conocen de antemano y la creación y la destrucción de estos espacios aquí en el stack pues se pueden hacer con la rapidez prácticamente del acceso por índice en un array, ¿verdad? Que es sumamente rápido. Entonces, en contraste, vamos a ver que tenemos entonces finalmente esta área aquí que se conoce como el heap. En español vendría siendo el montón, ¿verdad? Y se refieren al heap con ese nombre porque en el heap asignamos espacios, lo que en inglés se llama allocation, dependiendo de lo que nuestro programa necesita a la hora de ejecutar, ¿verdad? El heap viene siendo en donde podemos asignar espacios los cuales no conocemos el tamaño a la hora de compilar el programa. Por eso vemos aquí en este diagrama, ¿verdad? Que tenemos unas regiones aquí definidas que no son del mismo tamaño, ¿verdad? Son de diferentes tamaños. Y la ubicación no es tan estandarizada. Y su ubicación pues no es tan rígida, ¿verdad? No está tan bien definida como en el caso del stack. Básicamente cuando trabajamos con el heap, en muchas ocasiones el lenguaje de programación tiene que comunicarse con el sistema operativo para pedirle el espacio necesario. Y el sistema operativo, el kernel, ¿verdad? Tiene que buscar en la memoria un espacio que sea suficientemente grande para satisfacer ese pedido, ¿verdad? De la aplicación. Y entonces le responde, ¿verdad? Con la dirección de ese espacio y de la misma forma, pues esa dirección de ese espacio en el heap es la que vamos a estar entonces utilizando en nuestras funciones acá en el stack. Y pues ahí ese tipo de variables pues vamos a estar viendo que es lo que tradicionalmente se conocen como los punteros, ¿verdad? Que eso viene del mundo de C y C++. Así que pues vamos a estar viendo que el heap pues nos permite tener tamaños dinámicos, ¿verdad? Que pueden crecer a la hora de ejecutar el programa, lo cual no puede pasar acá en el stack. En el stack todo tiene que conocerse a la hora de compilar y es una estructura más rígida, ¿verdad? Pero entonces esa ventaja, el contrapeso de esa ventaja es la desventaja de que pues el trabajar con el heap tiende a ser más lento que trabajar con el stack porque estamos pues número uno comunicándonos con el sistema operativo, lo cual tiende a ser más lento. Y número dos, pues estamos trabajando con memoria, regiones irregulares de memoria que no están en ubicaciones que están conocidas de antemano, lo cual quiere decir también que tenemos que estar buscando dentro de la memoria, lo cual es más lento que en el caso del stack, que básicamente es casi el equivalente a indexar un array, ¿verdad? Que es mucho más rápido. Así que con esto pues es importante que tengamos el conocimiento de este modelo, ¿verdad? De manejo de memoria, porque cuando estemos mirando el código pues voy a estar haciendo referencia a las variables que van a estar en el stack y las variables que van a estar en el heap y cómo eso afecta el rendimiento y el comportamiento del código en Rust. Ok, aquí de vuelta en el terminal, pues vamos a empezar a ver unos tipos de datos que ya entran en el campo, ¿verdad? De las estructuras de datos más complejas. Hasta ahora nosotros hemos visto una serie de tipos de datos que son sumamente sencillos, primitivos a veces, como se les llama, que son tipos de datos, todos los que hemos visto hasta ahora, cuando nosotros definimos variables de esos tipos de datos, esas variables viven en el stack, ¿ok?
Todos estos tipos de datos que hemos visto hasta ahora, pues se conoce el tamaño exactamente a la hora de compilar y por eso pues pueden vivir en el frame de la función donde se definen directamente en el stack, ¿ok? Y para empezar, pues vamos a ver, tenemos el array. Nosotros habíamos visto el array ya anteriormente, pero quiero aquí volver a mostrar el array porque cuando estamos viendo entonces su contraparte, el vector, o el vector, ¿verdad? Vamos a ver que tiene una serie de similitudes, ¿verdad? El array, como vimos anteriormente, pues el tipo de dato define exactamente cuál va a ser el tamaño, cuántos elementos tiene, ¿verdad? Ese tamaño es parte del tipo de datos del array, lo cual quiere decir que el array es un tipo de dato estático, ¿verdad? No puede crecer ni cambiar de tamaño durante la ejecución del programa. Y por eso pues se puede ubicar en el stack, ¿verdad? Porque se sabe todo sobre ese espacio de memoria que hace falta a la hora de compilar. Aquí tenemos un array que va a ser de 3 y 32, ¿ok? Estamos definiéndolo aquí. Entonces, aquí en esta línea vamos a imprimir el tamaño, ¿verdad? Cuántos elementos. Y importante aquí, que noten, es aquí donde dice PTR, que esto tradicionalmente es la abreviación que utilizamos para los punteros, ¿verdad? Vamos a estar imprimiendo utilizando este método aquí, asPTR, asPointer, cuál es la dirección de ese array en memoria, ¿verdad? Y pues como les he mencionado, este array va a estar ubicado en el stack, así que esa dirección va a ser una dirección en el stack. En esta línea estamos viendo un ejemplo de cómo podemos acceder los elementos de un array y utilizando el índice, ¿verdad? Basado en 0. En este caso estamos accediendo al índice 1, así que estamos viendo el segundo elemento. Aquí podemos ver cómo utilizando esa misma nomenclatura de los índices podemos asignarle un valor a un índice específico del array, y eso lo podemos hacer gracias a que este array lo definimos como mutable, ¿verdad? Que lo podemos cambiar aquí. Y finalmente pues volvemos a imprimir entonces para ver si en efecto hubo un cambio, ¿verdad? Así que vamos a hacer un cargo run aquí. Y en efecto, pues aquí tenemos que nos está diciendo que tenemos un array de 3 elementos y tenemos la dirección en memoria, que esto sabemos que está ubicado en el stack, ¿ok? Y en efecto, pues aquí vemos que originalmente tenía el valor 2 y luego de asignarle el 0, pues ahora tenemos el valor 0. Ok, ahora vamos a estar viendo este nuevo tipo de dato que no habíamos visto anteriormente, se conoce como el vector o el vec en Rust. Y el vector viene siendo como si fuera un array, pero es un array que nos permite cambiar el tamaño cuando estamos en la ejecución del programa. O sea, es dinámico en términos del tamaño. Es lo que se conoce como, ¿verdad?, un tipo de dato de manejo de memoria dinámico, ¿verdad? ¿Y qué quiere entonces decir esto? Que es un tipo de dato que va a requerir uso del heap, ¿verdad? Porque si tenemos algo que va a cambiar de tamaño durante la ejecución, pues vamos a necesitar utilizar entonces el heap, ya ahí no podemos utilizar el stack. Así que lo que sí tenemos que tener claro es que aunque tenemos este tipo de dato como el vec, y más adelante vamos a ver el string también, que utilizan el heap, siempre va a haber una parte de estas estructuras que necesitan utilizar el stack, ¿verdad? Porque las variables que son las que vamos a utilizar para acceder a estos tipos de datos y estas regiones en memoria, pues siempre van a estar en el stack, ¿verdad? Aunque apunten, aunque sean simplemente punteros con direcciones hacia el heap, pero esos punteros tienen que estar en el stack para que la función pueda trabajar con ellos. Así que vamos a ver aquí cuando vemos esta nomenclatura utilizando estos símbolos de es menor y es mayor. Esto es lo que en Rust denota los genéricos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante en el curso. Pero básicamente lo que está diciendo es que esto es un vector, un vec de i32, ¿ok? Así que los elementos de este vec van a ser i32. Y si se fijan, pues en ningún lugar dice el tamaño.
¿ok? Así que ahí pues eso está atado a la naturaleza del vec, que es de origen de tipo dinámico, ¿verdad? Así que el tamaño no está amarrado al tipo de dato. Aquí estamos creando ese vec. Nuevamente lo estamos haciendo mutable porque vamos a querer cambiarlo. Entonces aquí nuevamente estamos haciendo como hicimos en el array y vamos a tener que tenemos el tamaño aquí, el número de elementos, pero también tenemos un nuevo método que vamos a ver que se llama capacity, ¿ok? Y nuevamente el puntero, ¿verdad? Que vamos a ver el puntero aquí. ¿Y qué quiere decir eso del capacity? Es que el vector, como puede crecer, cuando nosotros creamos un vector y estamos añadiendo elementos, el manejo de memoria va a ser optimizado porque el heap, la separación que se hace de memoria dentro del heap, puede hacerse mayor a el número de elementos que inicialmente estamos solicitando, y eso hace entonces que si después añadimos más elementos, pues no hay que volver a hacer una asignación dentro del heap, ¿verdad? Que puede ser lento. Así que si tenemos una capacidad, por ejemplo, de 9 y inicialmente tenemos 4 elementos, después cuando vamos a añadir elementos, el elemento quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, pues en esas operaciones no tenemos que hacer asignaciones nuevas en el heap, ¿verdad? Así que van a ser más rápidas. Es un método de optimización. Así que aquí vemos ejemplos de cómo añadir elementos a un vector, ¿verdad? Esto es algo que no podemos hacer con un array. Tenemos el método push que nos permite añadir elementos durante la ejecución del programa. Y entonces luego de añadir esos elementos, pues podemos aquí utilizar la misma nomenclatura, ¿verdad? Por índice, acceder a un elemento del vec. Aquí nuevamente la misma nomenclatura que el array para asignarle un valor. Aquí vamos entonces nuevamente a ver, luego de que hicimos estas operaciones, ¿verdad? Vamos a ver cómo eso afecta estas características del vec, el tamaño, el len y el capacity, ¿verdad? Y el puntero. Luego nuevamente añadimos más elementos, verificamos nuevamente el tamaño, la capacidad. Pop es un método que nos permite eliminar el último elemento del vec. De hecho, si quisiéramos utilizar ese último elemento eliminado, pues podemos aquí inclusive pues capturarlo en una variable, ¿verdad? Porque pop elimina ese último elemento y lo devuelve como su return, ¿verdad? Nuevamente, luego de hacer ese cambio, pues verificamos el estatus del vec. Aquí tenemos otro método que se llama drain, en donde podemos especificar lo que se conoce en Rust como un range, un rango de los elementos que queremos eliminar en masa, ¿verdad? Pop solamente elimina el último. Drain nos permite eliminar un segmento completo. Aquí más adelante vamos a estar viendo en detalle esto sobre los ranges, sobre los rangos en Rust. Pero esto básicamente lo que quiere decir es del 0 en adelante, ¿ok? Así que básicamente vamos a eliminar todos los elementos del vec. Y finalmente pues imprimimos nuevamente el estatus de ese vector, ¿ok? Así que vamos a guardar estos cambios y vamos a compilar y correrlo. Y vamos a ver aquí en los resultados, ¿verdad? Inicialmente el tamaño es 0, la capacidad es 0 y el puntero está apuntando aquí a una dirección de memoria que básicamente es como si fuera un lugar estático, ¿verdad? Porque como no tenemos ningún elemento en el vec, pues no hay que separar ninguna memoria, ni siquiera ni en el stack ni en el heap, ¿verdad? Aquí vemos lo del acceso, ¿verdad? Ya esto sería después que corrimos las operaciones de añadirle elementos. Estamos accediendo el elemento del segundo, que tiene valor 2. Y luego de asignarle el 0, pues vemos que en efecto ahora tiene el valor 0. Si vemos ahí qué pasó, luego de añadirle 3 elementos, vemos que tenemos 3 en el len y el capacity es 4. Así que tenemos un espacio adicional por si vamos a añadir algo,
pues lo podemos hacer sin tener que cambiar la asignación de memoria en el heap. Y aquí vemos esta dirección que viene siendo la dirección del primer elemento en el heap de este vector, ¿verdad? ¿Qué pasa? Luego de añadirle 3 elementos más, tenemos que el len es 6 y vemos que la capacidad ahora es 8. Y importante, vemos que la dirección cambió, ¿ok? Esto es un dato muy importante. Esto quiere decir que la primera asignación, que tenía capacidad 4, ya no era suficiente, así que se tuvo que hacer una nueva asignación en memoria en otra dirección, otra región del heap, y ahora la capacidad es 8. Aquí hicimos el pop y eliminamos un elemento. Vemos que la capacidad cuando eliminamos elementos se mantiene igual. Así que cuando hay un cambio para crecer el vector, pues pueden haber cambios en la memoria, pero cuando es para disminuir el tamaño, no va a haber ningún cambio. Simplemente pues esos espacios se quedan ahí vacíos como capacidad adicional, ¿verdad? Tenemos aquí, ves que la memoria es exactamente igual. Y entonces cuando hicimos el drain, vemos que tenemos 0 en el número de elementos, pero la capacidad se mantiene en 8 y la dirección en memoria sigue siendo la misma. ¿Okay? Ahora vamos a estar viendo este tipo de datos que se conoce como el stir, ¿verdad? El símbolo del ampersand str, pero en Rust le conocen como el stir. Que viene siendo un string que se ubica en la parte estática de la memoria, ¿verdad? En el binario que nosotros compilamos, porque ese string es parte del código fuente de nuestro programa, ¿verdad? Así que es un valor que va a estar ahí en esa memoria estática durante toda la ejecución del programa. Más adelante vamos a estar viendo cuál es el significado de este ampersand, ¿verdad? Cuando hablemos de referencias, pero al momento pues eso no es importante. Aquí estamos definiendo, ¿verdad? Ese stir. Y al ser un string, ¿verdad? Que estamos almacenando en el área estática de la memoria, pues el stir aquí prácticamente en todos los casos solamente vamos a estar haciendo uso de él de forma inmutable, ¿verdad? No se puede cambiar. Y por eso en la gran mayoría de los casos pues siempre va a estar viendo si es un stir, vamos a ver que va a ser inmutable. Y básicamente cuando definimos el stir, esta variable s sí va a estar en el stack, ¿okay? Pero básicamente lo que va a estar es apuntando a esa dirección de memoria en el área estática, ¿verdad? Aquí pues estamos imprimiendo las características de stir, el tamaño. El tamaño es importante saber que es en bytes, ¿verdad? No es en code points de Unicode. Los stirs en Rust siempre, al igual que el string que vamos a ver más adelante, están codificados como Unicode UTF-8, pero el len como tal nos los va a dar en bytes, no en code points de Unicode. Es importante ver ese detalle. Ahora bien, esto aquí, los chars, con el método de chars, sí son code points de Unicode. Así que si queremos trabajar con eso, pues tenemos ese método. Y nuevamente podemos ver la dirección en memoria con el PTR, ¿verdad? El pointer. ¿Okay? Y corremos compilamos y corremos. Y vamos a ver aquí al final que en efecto nos dice que tenemos 10 bytes, son 7 caracteres y la dirección en memoria, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo el string, ¿ok? Que puede, ¿verdad? Existir alguna confusión, ¿verdad? Porque existen para los strings en Rust, en realidad hay dos tipos de datos, ¿verdad? El que acabamos de ver, que lo conocen como el stir, y el que vamos a estar viendo ahora, que se conoce como el string. La diferencia es precisamente que el stir, como vimos, está ubicado en la memoria estática, ¿verdad? Dentro del binario, porque se conoce todo su tamaño y todas sus características a la hora de compilar. Pero el string, al igual que el vector, puede cambiar de tamaño, ¿verdad? Le podemos añadir, quitar partes al string, lo cual entonces va a requerir el uso del heap, ¿verdad? El string es bien parecido a un vector, lo único que tiene las garantías de que va a ser texto
Unicode válido, ¿verdad? En el formato UTF-8. Entonces, aquí sí estamos definiéndolo como mutable porque el string nos permite cambiar ese contenido, ¿verdad? Entonces, estamos como hicimos con el stir, vamos a imprimir esas características. Básicamente tenemos los mismos métodos que tenemos con el stir. Lo único que entonces aquí sí podemos, ¿verdad? Aquí estamos entonces añadiéndole, le podemos añadir un carácter en específico. Le podemos añadir varios caracteres en forma de un string, ¿verdad? En este caso estamos utilizando un stir estático para, con el método pushStir, añadirle varios caracteres a la vez. Como en el caso del vector, tenemos pop, que lo que hace es que entonces le elimina el último carácter. Aquí vamos a imprimir el string a ver cómo se ve. Aquí vamos a imprimir las características del string luego de esas operaciones, ¿ok? Así que vamos a guardar este código, limpiamos la pantalla y hacemos un cargo run. Y vamos a ver aquí al final. Aquí en el caso del string, en efecto, vemos como en el stir, ¿verdad? Tenemos 10 bytes, 7 caracteres, pero si se fijan, la memoria en el caso del string, la dirección es más larga, lo cual normalmente es una señal de que estamos trabajando en el heap, ¿verdad? Tiene direcciones más grandes. Aquí es cuando imprimimos ese stir, ¿verdad? Ese string, perdón. Y luego de las operaciones que realizamos, que le quitamos y le añadimos, pues tenemos ahora 16 bytes, 10 caracteres, que vemos ahí, ¿verdad? La diferencia entre lo que son bytes y lo que son los caracteres, los code points de Unicode. Y la dirección en memoria que, como podemos ver, cambió, ¿verdad? Al hacer las diferentes operaciones de quitar y añadir, pues vemos que se hizo una nueva asignación en el heap para este string. Así que en ese caso se comporta bien parecido a el vector. Y finalmente vamos a estar viendo un tipo de dato interesante en Rust que se conoce como el box, ¿verdad? La caja. Y box, al igual, ¿verdad? Que hemos visto en el caso de vector y string, vamos a tener parte que se almacena en el stack, que es básicamente un puntero, una dirección, ¿verdad? En memoria, que esa dirección va a ser la dirección del valor que vamos a estar almacenando en el heap. Box precisamente es una herramienta en Rust que nos permite almacenar cualquier valor en el heap, ¿ok? En este caso, vamos a ver un ejemplo de un box que está almacenando un array como el que vimos anteriormente. Normalmente un array se almacena en el stack, ¿verdad? Pero si por alguna razón quisiéramos ubicar un array en el heap, lo podemos hacer con un box, ¿verdad? Y aquí está la forma como hacerlo. Box también tiene una función asociada aquí que se llama new. Y el parámetro que le vamos a dar a esta función es el valor que queremos almacenar en el heap. En este caso viene siendo un array de 3 elementos, ¿verdad? 3 y 32. Entonces aquí pues vamos a ver cómo podemos imprimir esas características del box. Entonces aquí pues nuevamente vemos que inclusive podemos utilizar la nomenclatura del índice, ¿verdad? Para acceder el array, los elementos del array, y también para asignarle valores. O sea que el box se comporta como si fuera directamente el array, pero en realidad es una indirección, ¿verdad? Es un puntero hacia ese array que está ubicado en el heap, ¿ok? Así que vamos a guardar, vamos a limpiar la pantalla y vamos nuevamente a hacer el cargo run. Y en efecto vamos a ver, ¿verdad? Nos dice que el len de ese array son 3. Y tenemos esta dirección que básicamente nos está diciendo que está ubicado en el heap, en esta ocasión, ¿verdad? Las operaciones normales que podemos realizar en el array los podemos realizar en el box. Así que lo que queremos es distinguir cuando tenemos valores que están en el stack y cuando tenemos valores que están en el heap. Más adelante vamos a ver cuál es la importancia de esa distinción, ¿verdad? Así que por este episodio ya, ¿verdad? Ha sido bastante largo, así que vamos a dejarlo aquí. Y en los próximos episodios vamos a estar entonces viendo cómo todo esto va cuadrando ese rompecabezas del manejo de memoria en Rust.
Así que si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y pues aquí Do The Builder, nos veremos en la próxima.